tratar el día de hoy, que es la integridad. Quizás es un tema que se nos hace a veces difícil observar en los momentos que se viven actualmente en la sociedad, pero que siempre está presente y siempre es un valor que tenemos que agregar a nuestra forma o nuestra manera de vivir, porque la integridad también se cultiva. Así que vamos a empezar a darles la bienvenida a cada persona que está en la sala y como siempre agradecer este espacio, esta sala de reunión que nos ofrece David con todo ese corazón abierto y amoroso para difundir esta información tan importante para todos. Así que muchas gracias, David, por eso. Te damos la bienvenida también. Gracias, Maritza. Bueno, aquí vamos a hablar de este tema muy interesante, muy importante en nuestra vida, en nuestras relaciones, en construirnos una imagen y sobre todo en estar en paz con nosotros mismos. ¿Ya? No hay la tranquilidad que uno tiene de hacer las cosas correctas según los valores que cada uno tiene, ¿no? Porque cada uno tiene sus propios valores, su propia forma de ser. El estar coherente con nuestros valores, nuestros principios, nos llena de mucha fuerza también para ir ante la vida. Vamos con la cabeza en alto. Y de hecho, cuando perdemos la paz, ¿no? La tranquilidad, ¿ya? Es porque estamos en una incoherencia. Esta incoherencia nos va a quitar fuerza. Y ya no vamos a ir con todo nuestro potencial ante la vida. Ahora vamos a abordar este tema y vamos a ir viendo qué aspectos debemos de tener en cuenta en cuanto a la integridad, cómo podemos autoevaluarnos también si somos íntegros y qué estrategias también podemos comenzar a emprender, porque a veces lo que sucede es que no somos conscientes de cómo actuamos. De hecho, no hay personas malas, sino hay personas que tienen miedo, que se disfrazan de diferentes emociones y comportamientos que no les ayudan a avanzar en la vida. ¿No es así, Marisa? Sí, claro, claro. Como hablábamos antes de empezar la reunión, el miedo es uno de los principales factores que se nos planta delante y nos hace fallarnos a nosotros mismos, ¿no? Y nos hace ser poco íntegros, no solamente con el otro, sino con nosotros. Porque si nosotros no tenemos integridad con los demás, es porque tampoco la tenemos con nosotros. Y eso es algo que siempre lo repetimos. O sea, nunca vamos a poder ver afuera lo que no tengamos dentro. Entonces, si nosotros estamos actuando desde la falta de integridad con el otro, es porque lo más probable es que no seamos íntegros tampoco con nosotros mismos. Entonces, como yo decía ahora al iniciar, es un tema que quizás se pone como un tema muy difícil de observar en estos momentos, porque vemos mucha falta de integridad por todos lados, ¿no? Y nos preguntamos, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo está así? No, es que no solamente es el mundo, somos nosotros también. O sea, si nosotros nos ponemos a juzgar la falta de integridad del otro, nos estamos mirando el ombligo. No estamos siendo capaces de mirar también desde dónde nosotros hemos dejado de ser íntegros también. O sea, el ser íntegros es caminar por una línea muy delgada, que en cualquier momento te puedes ir para un lado o para el otro. Es una línea muy delgadita, ¿no? Que es muy fácil de cruzar. Entonces, y tenemos que actuar con mucha conciencia, como decía David. Pero esa conciencia a veces se pierde por el miedo a algo. Y generalmente es el miedo a nuestra propia subsistencia, ¿no? En cualquier área, ¿no? En el área laboral, en el área social, en el área amorosa, ¿no? En cualquier área de nuestra vida. ¿Qué me puedes comentar de esto, David?
Sí, Marisa, y también, precisamente hablando de integridad, tenemos que también hacer referencia de que cuando hablamos de integración de muchos aspectos de nosotros, ¿no? La integración de nuestra mente, nuestras emociones, nuestra parte espiritual, ¿ya? Nuestro cuerpo. Ambos aspectos, cuando van en una misma dirección, podemos propiamente expresar esta integridad. Pero si mis pensamientos son uno y mis acciones son otras, ya no soy íntegro. Por ejemplo, hay muchas personas, y sin criticar, no es como ejemplo, de que van a la iglesia, rezan, se golpean el pecho, eh, piden oraciones por otras personas, pero les cuesta ser amorosos y generosos con otros. O sea, es una integridad, es una moralidad, no es integridad. Entonces hay una parte, ¿ya? De esa persona que se ha separado. O sea, su pensamiento, sus emociones, lo que predica, lo que habla, no entran en sintonía con su forma de actuar, con su forma de compartir con las personas. ¿Ya? Y de hecho, el éxito, ¿no? Se construye con relaciones de confianza. Y para que haya estas relaciones de confianza, para que nosotros podemos conectarnos mejor, abrirnos, tenemos que estar integrados internamente. Pero si una parte de mí está enojada, está con vergüenza o con miedo, ya no estoy, ya no estoy integrado. Hay un aspecto que está incoherente. Y estos aspectos normalmente tienen que ver, ¿no? Con cosas de la vida que nosotros no hemos podido resolver, asuntos del pasado, historias no resueltas, emociones que no hemos podido eh, gestionar, hace que nosotros ya no expresemos con libertad todo nuestro potencial. Cuando dejamos de tener todo nuestro potencial a nuestra disposición, cuando hay un miedo, una limitación que nos invade, también vamos a dejar de ser íntegros y no porque tengamos conciencia de ello, sino porque hay un aspecto de nosotros que no estamos pudiendo gestionar. ¿No es así, Marisa? No te escucho, Marisa. Ah, ya. El tema de la integridad no solamente es la integridad ante el otro, ¿no? Porque tenemos que ser íntegros incluso cuando no nos ve nadie. O sea, tenemos que ser íntegros en nuestra soledad, en nuestro propio... Mundo interior. exacto, en nuestro mundo interior, ¿no? Porque además la integridad es ser fiel a las creencias y los valores que cada uno tiene, ¿no? Y eso se traduce a ser fiel a uno mismo. Entonces, cuando nosotros dejamos de ser íntegros con nosotros, nosotros estamos siendo en realidad desleales a nosotros. Esa deslealtad de todas maneras se va a, a ver en nuestro alrededor, en nuestro mundo, porque vamos a pensar que otras personas son desleales con nosotros y en realidad lo único que estamos haciendo es proyectar esa deslealtad hacia uno mismo, hacia afuera. Y Nos la, atraerla. ¿ah? Y la atraemos, digo. Claro, claro, o sea, la ponemos afuera, el subconsciente te la hace ver afuera para ver si en algún momento miras hacia adentro y dices, ok, a ver, si yo estoy viendo deslealtad afuera, entonces desde dónde yo también he dejado de ser leal conmigo mismo o de ser íntegro conmigo mismo, ¿no? ¿Dónde me perdí? ¿En qué momento me perdí? ¿No? Y como decías al inicio, yo creo que la integridad es parte de lo que nos hace mantenernos en coherencia y la coherencia es lo que nos hace mantenernos en armonía y en paz y eso es lo que nos permite ser respetuosos y amorosos con los demás también. Entonces es como una cadena, ¿no? Es como una cadena, una cosa va jalando a la otra. Entonces es un aspecto de nuestra vida que realmente es importante desde mi mapa, desde mi forma de ver la vida, es importante revisar, ¿no? Revisar qué tan íntegros somos con nosotros mismos, sobre todo, para que podamos ser íntegros con las otras personas.
Claro, cuando estoy enfocado en el qué dirán, qué pensarán, ya estoy fraccionado, ya no estoy íntegro, ¿no? Ya perdí mi integridad, perdí mi centro. Entonces, acá puede haber una memoria del pasado también. Nosotros podemos mentir, engañar a cualquier persona. Y en realidad ese no es el problema. El problema es que nosotros lo sabemos y eso ya nos va a quitar paz. Mm. Todo lo no resuelto nos quita paz, ¿no? Y de hecho las personas que sufren de insomnio, ¿no? Es la gran pregunta que se tienen que hacer. ¿Qué es lo que les quita la paz? ¿Qué es lo que no te deja dormir? Hay algo ahí no resuelto. Cuando uno tiene cosas no resueltas, no está integrado, eh, comenzamos a afectar también diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Eh, y por el contrario, cuando nosotros estamos coherentes con nuestras creencias, con nuestros valores, cada uno tiene lo suyo, eso hace que uno también pueda sentir mejor las cosas y al estar mejor en uno mismo, eh, pueda también atraer situaciones o personas afines a esa vibración. Porque al final nosotros somos como un imán de energía, ¿no? Un imán biológico que atraemos situaciones y personas afines propiamente a cómo nosotros estamos gestionando ese mundo interior, a cómo nosotros estamos gestionando esas emociones. ¿No es así, Marisa? Así es, así es. Y a veces justificamos esa falta de integridad ante los demás. Y justificamos diciendo, no, pero mira, en realidad ha sido una mentirita blanca. No, no, ha sido una mentira piadosa. O en realidad lo tuve que hacer porque era la única manera de salvar mi pellejo en la empresa. Entonces, tratamos de justificar esa falta de coherencia, esa falta de honestidad, porque a la larga la integridad, la honestidad y la coherencia están como que van de la mano, como que son parte de la misma caja, ¿no? Entonces, la justificación quizás es el mayor amigo de la falta de integridad en las personas, ¿no? El justificar sus acciones, el, el ver, eh, el ver el por qué lo hice. O sea, tenía una razón de peso para hacer lo que hice, para ser desleal, ¿no? Con esa persona. Y esas deslealtades muchas veces quiebran relaciones comerciales, amicales, amorosas, ¿no? Porque se quiebra la confianza, se quiebra esa ese valor principal que hay para que las relaciones humanas sean de calidad, ¿no? Es la honestidad, digamos, el balance entre una persona y la otra, ¿no? Que ambas sea un gana-gana en la relación para ambas, ¿no? Claro, ahora lo que comentas ahí es también cierto, ¿no? Es a veces construirse una imagen toma un tiempo, pero tirarla abajo es como que también es mucho más fácil también, ¿no? Entonces, vamos a ser más sólidos cuando nosotros construyamos estos aspectos propiamente integrados dentro de nosotros mismos, siendo coherentes con esos aspectos que nosotros queremos en la vida. Ahora, vamos a ver qué aspectos debemos de tener en cuenta para saber si estamos gestionándonos, ¿ya? De hecho, vamos a tocar algunos, seguramente habrá más, pero ahora vamos a tocar este espacio con algunos que hemos estado viendo. ¿Ok? Bien. Eh, ¿Qué pasó? Ya, ya, esto es. Si siempre buscas tener la razón, ¿no? Siempre buscas ganar, ¿no? Entonces acá ya hay un aspecto tuyo, de repente una inseguridad, de repente un miedo a que no te miren bien, puede haber muchas cosas aquí. Si bien es cierto que desde tu punto de vista
desde tu forma de ser, ¿ya? Puedes tener la razón, ¿ya? Esto también te va a quitar empatía. Mm. Porque, o sea, está bien ganar, está bien tener la razón, pero no siempre vamos a, a saber cómo realmente son las cosas, porque nosotros, gran parte de lo que vemos son proyecciones. Nosotros normalmente estamos haciendo muchas proyecciones y a veces somos engañados por esos aspectos nuestros. Entonces, cuando yo me enfoco en tener la razón, en querer ganar siempre, ya va a haber un aspecto de como que de no abrirse, de no querer compartir con las personas. ¿No, Marisa? Sí, claro. Además, parte de lo que dices es importante y eso creo que lo vemos mucho ahora, ¿no? Ahora eh, la sociedad está muy polarizada y antes uno pensaba, no, es acá en el Perú donde está polarizada, no. Mira alrededor, mira los países alrededor y todos están polarizados y hay dos grupos y cada grupo cree tener la razón y se atacan los unos a los otros y lo único que crean es más división, se insultan. Entonces eso crea una desarmonía muy grande, muy grande. En cambio, si tú comienzas a ver que de repente la otra persona está dando un punto de vista quizá diametralmente opuesto al tuyo, pero ¿qué pasa si tienes algo que aprender de ese punto de vista de esa persona? ¿Por qué no mirarlo desde la apertura? ¿Desde qué me puedes enseñar? ¿Qué puedo aprender yo de ti? ¿O yo qué te puedo aportar? ¿O qué podemos sacar entre ambos? Podemos sacar algo, alguna idea diferente y que sea beneficioso para ambos. En lugar de estarnos matando, ¿no? Y dividiendo, jalando cada uno para su carril. ¿No? Eso no trae para nadie beneficios. La separación no trae beneficios para nadie. Y es querer buscar tener la razón a pesar de todo, pisoteando al que tengas delante. Y eso deja mucho que decir de nosotros como seres humanos, porque Que eso no nos integramos. nos hace perder nuestra humanidad. Nos hace perder nuestra humanidad, nos convertimos más en seres animales tratando de sobrevivir, en lugar de ser seres humanos colaborando, tratando de evolucionar y avanzar. Hay una gran diferencia. Claro, cuando alguien quiere que lo miren o mira por debajo a las otras personas, las personas que son menospreciadas no se van a sentir bien. Y obviamente acá ya no va a haber integración. Entonces, y esa integración a nosotros no nos va a hacer sentir bien, porque precisamente esa integridad dentro de mí tengo que expandirla e integrarme con una sociedad, con unas personas que piensan diferentes, que buscan cosas diferentes y que también puedo aprender. Porque si creo que lo sé todo, ya no puedo aprender nada. Entonces, Ahí es siempre cuando dejas de aprender. Mejor, y cuando crees que lo sabes todo es cuando dejas de aprender. y en esta vida hay mucho para aprender de todos, desde los más jóvenes hasta los más adultos. Entonces, este aspecto haría que nosotros nos cerremos, nos aislemos, nos pongamos por encima de los demás. Esto nos podría dar incluso triunfos, pero van a ser vacíos, no vamos a poder disfrutarlos. Es mejor también disfrutar las cosas cuando tienes con quién celebrar, con quién compartir, no cuando estás aislado. Entonces, este es el primer aspecto que tendríamos que tener en cuenta. Así es. Luego, como miras a los demás, es como eres. Y acá les voy a contar un cuento. Había un monje, dice que estaba sentado, descansando al borde de un camino con su discípulo. Entonces se acerca un viajero y el viajero le dice, le pregunta, vengo de muy lejos, he recorrido mucho. ¿Usted sabe cómo son las personas que están en este pueblo? Ah, sí, por supuesto, sí sé cómo son esas personas que viven en este pueblo. ¿De dónde viene usted?
¿cómo son las personas de donde viene usted? Entonces, le dice, de donde yo vengo, las personas hablan mal de unas de las otras, todo es engaño, traición, eh, nos, eh, nos tenemos que cuidar mucho, la gente no es confiable, no es amorosa, no ayuda. Y entonces el monje le dice, ay, en este pueblo la gente es igual. Y entonces el caminante va hacia el pueblo, ¿no? Porque era la ruta entre su destino que tenía. Luego viene otro caminante y le pregunta también al monje, le dice, vengo de muy lejos, estoy cansado, necesito un lugar donde descansar tranquilo. ¿Cómo es este pueblo? ¿Qué sabe usted? El monje le dice, sí, yo conozco este pueblo. ¿Cómo es el lugar de donde usted viene? El lugar de donde yo vengo, la gente es muy amable, generosa, nos ayudamos, compartimos, tratamos de vivir en armonía y protegernos unos a otros. Qué bueno. Este pueblo también es igual. Y entonces el caminante igual se dirige a este pueblo. Y su discípulo, muy confundido, le dice, maestro, pero ¿cómo le das una respuesta a uno y le das otra respuesta a otro? Le dice. Muy sencillo, porque cada persona se va a encontrar, ¿no?, de la forma en cómo ve el mundo. Entonces, si el primer caminante veía un mundo de desolación, de desconcierto, ese es el mundo que se va a encontrar. El otro veía el mundo con otra actitud. Entonces, eso también va a ser el tipo de personas que se va a encontrar. Entonces, cómo miramos a los demás es cómo somos, y cómo somos va a ser al final lo que atraemos. Lo atraemos, lo experimentamos, al experimentarlo lo reforzamos y volvemos a creer más. Y quedamos atrapados en esas circunstancias. La forma como vemos el mundo probablemente tenga que ver con experiencias pasadas, con cosas no resueltas. De hecho, si miramos a nuestro pasado, cuando éramos más jóvenes, teníamos menos recursos, menos conocimiento de la vida para aprender a afrontar situaciones. Pero ya con el recorrido de la vida uno ya aprende muchas cosas. Y en el presente uno ya puede gestionarlas. Pero a veces uno se queda atrapado con lo que vivió y no es consciente de los recursos que tiene o de comenzar a abrirse a una nueva posibilidad. ¿No es así, Marisa? Así es, así es. Eh, y eso como si estudian la ley del espejo, que es muy interesante mirar cómo nosotros nos podemos ir reflejando en diferentes espejos, son como 7 que se estudian, que son las 7 diferentes formas de cómo nos vamos nosotros reflejando en los otros. Y es muy interesante porque te da herramientas para mirar justamente aquellas cosas en donde probablemente no estamos detectando que no estamos siendo íntegros con nosotros. Pero lo podemos detectar afuera, porque está muy oculto para nosotros, para nuestra información. Pero si lo vemos afuera y lo describimos, es más fácil averiguar desde dónde podemos estar actuando nosotros igual. Entonces es una manera muy bonita también de autoobservarse, ¿no? Porque yo creo que en esto es básico la autoobservación. Dejar de mirar afuera para criticar al otro y empezar a mirar los comportamientos de qué actitud nuestra también puede haber generado esa actitud del otro. Porque no es que el mundo esté en contra nuestra, sino que esa persona probablemente ha actuado de cierta manera con nosotros porque ha detectado también algún comportamiento de nosotros que ha generado esa inestabilidad en esa persona o esa deslealtad en esa persona. Entonces, es interesante también hacernos la pregunta si fulanito o fulanita de tal no fue íntegro conmigo, ¿qué puedo haber hecho yo para generar esa reacción de falta de integridad en él? Quizá me vio como una amenaza, quizá me vio como que
el que no era íntegro era yo y antes de que sea poco íntegro con él, mejor él es poco íntegro conmigo, entonces me gana por puesta de mano, ¿no? Entonces esas cosas pasan mucho. Entonces es interesante mirarlo para corregirlo en nosotros, para poder corregir esas actitudes que puedan estar generando o gatillando esos comportamientos en otras personas con respecto a nosotros. Claro, y acá entra también ese refrán que dice, ¿no? Es más fácil ver la paja que la viga. O sea, nosotros no vamos a ser conscientes de nuestros defectos, de nuestros errores. Es más fácil verlo en otros. Sí, claro. Es más divertido también. Claro, y es más rápido. Sí, realmente a uno le cuesta y a veces hasta ni se lo quiere mirar, pero si quieres crecer, si quieres avanzar en la vida, si quieres estar completo e integrado en todos los aspectos de ti, tienes que comenzar a ver y entender de que las personas te están espejando aspectos tuyos. Pero es que Eh, también, David, es bien doloroso. O sea, sí, nosotros ya tenemos este camino más recorridito y yo creo que es un ejercicio que lo hacemos también a diario, porque todo el tiempo estás autoobservándote. Cuando recién te encuentras con esta información, el aceptar que hemos sido poco íntegros con nosotros es muy doloroso al sí, inicio. Es sí, muy eso sí. doloroso porque en realidad hablamos de una deslealtad profunda hacia nosotros mismos. Y al mirar esa deslealtad profunda hacia nosotros mismos, tenemos que tomar responsabilidad de esas situaciones y dejar de culpar al resto. Y yo creo que esa es la parte más difícil. Sí. Y lo que hablas, Marisa, ahí también dentro de esto entraría el perdón a uno mismo. Sí, A claro, veces es el perdón más difícil. ¿No? claro. Pareciera que fuera fácil, pero ese es el más difícil también. Mira, ¿No? por ejemplo, es gracioso porque cuando se trabaja con Psyche, por ejemplo, los protocolos de las alergias, o sea, para ver qué información hay detrás de las alergias, siempre comienzas a preguntar si es alergia a una persona, a un alimento, al polvo, al polen. Pero una de las preguntas que las personas siempre se quedan así como que, ¿qué me estás hablando? Es la alergia a uno mismo. Porque hay alergia a uno mismo, subconsciente. Entonces, claro, cuando te dicen que soy alérgico a mí, ¿qué me estás hablando? Y en realidad sí, o sea, porque podemos ser alérgicos a nosotros mismos, no a nosotros como seres, ¿no? Sino a nosotros por ciertas actitudes o ciertas reacciones que nos causan estrés subconsciente que se manifiesta en alergia. Entonces, y eso tiene mucho que ver también con el mirarte, porque de repente la falta de integridad también puede estar generando una alergia cutánea, por ejemplo, en una persona, una alergia respiratoria en una persona, ¿no? Cuando el subconsciente ya no sabe cómo decirte, oye, tienes que ser íntegro contigo mismo, ¿no? Entonces, es interesante cuando se mira eso, ¿no? Así es. Vamos por el siguiente aspecto y es tener una agenda secreta. Y acá entrarían lo que son las coaliciones. ¿Ya? Y a ver, un ejemplo sería acá, por ejemplo, en esto, algo muy común, ¿ya? Y que incluso llega a ser transgeneracional, es esto de las herencias. ¿Ya? A veces dentro de la familia se hacen coaliciones, ¿ya? Para sacar de la herencia a tal persona o quedarse con lo que sería la herencia. Aquí, obviamente, cuando hablamos de una agenda secreta, hablamos de una agenda que es ya premeditada y con anticipación y que tiene una intención. ¿Ya? A veces el ser humano actúa en medio de sus propias carencias y sin darse cuenta, ¿no? Es como que quiere tener más, ¿ya? Como si se fuera a quedar acá en la Tierra miles de años, ¿ya? Pero realmente a lo que le lleva es realmente a tener, no solamente a tener menos, sino a vivir mal, ¿ya? A vivir mal y al final la vida le va a regresar todo eso. Acá, por ejemplo, un ejemplo que vi hace algún tiempo era donde una persona, ¿ya?
confía en un familiar muy importante. Le dice, ¿sabes qué? No tengo, mis documentos no están en regla, quiero comprar esta casa, pero no puedo hacerlo por mis documentos. Eh, Estaba pensando que lo voy a comprar a tu nombre y una vez que yo arregle, tú me lo regresas. Como era una persona muy importante, ¿no? Entonces aceptó, ¿no? Hizo todo esto, pero acá había una agenda oculta. Pasan los años y no se lo regresa. No solamente que no se lo regresa, ¿ya? Aunque lo ve. Eh, sino que se lo da a otra persona. ¿Ya? Pero como todo, supuestamente para tener más, ¿ya? ¿Ya? Esa casa finalmente se pierde. Luego, la vida se encuentra otra vez con la situación, donde esta persona vuelve a vivir lo mismo, con esta misma persona. ¿Tú crees que va a confiar? No. ¿Tú crees que esta persona se va a sentir bien? ¿No? Entonces, las agendas secretas por ejemplo, en las familias, ¿no? Hay mucho tipo. Este solo es un ejemplo, pueden haber otras más. ¿Ya? Pero No ahora sé se si... ve mucho, David, eso de la agenda secreta, o sea, se ve mucho, lo vemos por televisión todos los días. Ujú. O sea, esas agendas ocultas que hay, que generalmente hay una ambición, como tú dices, como si se fueran a quedar a vivir en la Tierra millones de años, ¿no? O sea, a veces eh, se hace una acción tan poco íntegra eh, y hay en juego tanto dinero que tú dices, oye, ya, ¿y en qué tanto se lo podría gastar esta persona? O sea, ¿por qué tanto esa obsesión por amasar el dinero, ¿no? O sea, y obviamente tiene que haber un conflicto de carencia y de escasez en esa mente muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Quizás de antepasados de carencias de guerra, sabe Dios lo que puede haber ahí, pero te pones a analizar y si lo analizas tú dices, oye, pero no es lógico, o sea, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? O sea, y cuando tú tienes esas agendas ocultas, después, ¿cómo pueden dormir? Esa es la pregunta que yo siempre me he preguntado. O sea, ¿cómo se pueden ir a dormir con esa cosa en la cabeza? O sea, no, no, a mí no me cabe, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, Claro, ahora esto de las agendas, volviendo a esto de las herencias, ¿no? A veces hay, dentro de estas herencias se hacen coaliciones a tener más y todo eso que se ha sido apropiado ilícitamente, se lo da a su hijo, a su hija que la quiere mucho. mm, Pero ese regalito viene con una con carga. energía, ¿no? Pobre hijo, pobre hija, eso que parece más, que parece bastante, después todos los problemas que le va a traer. ¿No? Y esto cuando se ve los árboles genealógicos se ve esto, ¿no? Cuando hay las usurpaciones, después cómo los descendientes llegan a tener problemas económicos, los estafan, quiebran, no pueden salir de una situación repetitiva, porque hay un aspecto no resuelto en la conciencia familiar. O sea, no solamente lo vas a vivir tú, sino que además lo vas a heredar, ¿no? Entonces, acá De ahí es a nivel donde el dicho, ¿no? Dinero mal habido dura poco. sí, ¿no? Y a nivel de psicogenealogía son los secretos de familia enferman. Claro. Entonces, y esto tiene que ver con agendas secretas. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿ya? O sea, de que cuando ganamos algo que sea honesto y lo que demos a nuestros hijos, que los queremos mucho, precisamente que sea algo limpio. Pero esas Porque agendas secretas también se ven en las relaciones amorosas, David, no solamente con el dinero, o sea, se ve incluso en las sí, amistades, esas amistades que se acercan con una agenda bajo el brazo, ¿no? O sea, que no es tanto, como dicen, el amor al chancho, sino al chicharrón y a lo que te pueden sacar, ¿no? Entonces, ahí también hay una agenda secreta, porque probablemente tú puedes estar dando de todo corazón tu amistad a esa persona, pero esa persona se está acercando a ti porque cree que puede sacar algo de ti, algún provecho.
Entonces, la relación está desbalanceada, ¿no? Claro, por Entonces, eso hay que tener cuidado con los regalitos o con personas muy atentas, ¿no? Porque probablemente hay algo eh, que tengamos que después compensar y la compensación podría no gustarnos. claro. O a veces te vienen con los regalitos para sacarte información, para coger tus contactos. A mí me ha pasado eso. Ujú. Es así como que... Claro, claro, es que uno a veces se da cuenta y lo siente, pero a veces es tan Ahorita me di cuenta, sofisticado, yo me tan di sutil cuenta. y te das cuenta. Claro. Sí, entonces, pero tanto esto al que, el que actúa, ¿no? O con el que hace coalición también, ¿ya? Porque muchas veces hay coalición, ¿ya? O sea, se alían dos personas, ¿ya? O más, ¿ya? Cada una de esas personas, su conciencia ya no va a estar tranquila, ya no van a estar íntegras, ¿no? Así. Algo en ellas, ¿no? Y lo que suele pasar también, por ejemplo, los autosabotajes, los accidentes tienen que ver con esto también, con las culpas. Claro. ¿Ya? Porque vamos a comenzar nosotros de alguna manera, a compensar todo aquello que descompensamos en otra parte. O sea, no podemos escapar a nuestra conciencia. O sea, Claro, porque tenemos, a la larga cuando tú te vas a dormir o estás a solas, tú sabes perfectamente lo que has hecho. Y es en soledad es donde realmente vienen las autocríticas más fuertes, ¿no? Los juicios hacia uno mismo, ¿no? claro, y después hay que empastillarse para no sentirlo. Mm. ¿Ok? Luego, el sincericidio. Eh, Muchas personas también en nombre de la verdad, ¿no? Te lo digo esto porque es la verdad, pero te lo dicen, ¿no? De una forma tal, ¿ya? O sea, cuando decimos algo sincero, ¿ya? Es porque tiene un componente amoroso, pero cuando decimos algo que es sincero y es verdadero, pero puede tener la intención de lastimar o ser muy duro también, ¿ya? Entramos en usar este aspecto del sincericidio, ¿ya? Se dice en nombre de la verdad, y puede ser que sea una verdad también, pero no es lo que dices, sino la forma en cómo lo dices, ¿no? La intención que viene detrás. Esto no es sano, ¿no? Entonces, cuando escuchamos a una persona que dice, ¿no? Yo digo la verdad, si te molesta, es tu problema, es un sincericida. ¿Ya? Entonces, precisamente para estar íntegros, tenemos también que integrarnos con las otras personas. No es solamente mi mundo interior, tengo que eso expandirlo. Ahí viene la empatía, ¿no? Claro, viene la empatía. Entonces, pero si soy muy cruel con lo que digo, incluso siendo la verdad, ¿ya? Si no lo digo amorosamente, respetuosamente, ¿ya? Ya incurro en un comportamiento poco ético también, ¿no? Porque no tenemos ningún derecho a tratar mal a otras personas, incluso, ¿ya? Si es la verdad. Pero ahí yo creo, David, que también hay una falta de conciencia del poder que tienen las palabras. Sí, totalmente. Yo creo que las personas no son totalmente conscientes, y es más, no somos conscientes porque muchas veces nosotros, por más de que tratamos de estar conscientes el mayor tiempo posible, a veces metemos la pata y la metemos bien feo, ¿no? Entonces, a veces no somos conscientes del poder que puede tener una palabra en la mente y en el corazón de la otra persona. Sobre todo, como dice, si esa palabra está unida a una emoción o a una intención, el poder de esa palabra es mucho mayor, es mucho mayor. Entonces, una palabra puede arreglarte una vida, puede ser una palabra amorosa que puedes arreglarle el día a una persona, pero una palabra también puede matar a una persona, porque le dejas una herida tan grande, un dolor tan grande, que puedes hasta ocasionarle una enfermedad. Entonces, yo creo que tomar conciencia del poder que tiene el verbo, lo que expresamos, y la intención que le ponemos, el tomar conciencia de eso nos va a ayudar a mantenernos más empáticos y a mantener la integridad
en el centro, en la línea media, ¿no? En equilibrio, en balance. Así es, sí, la palabra es muy poderosa y de hecho mal usada puede ser como comentas, ¿no? Es como una daga, ¿no? Finalmente es como que algo que te clavara, ¿no? Y de ahí el término, ¿no? Es como que me hubieran clavado un puñal, ¿no? Porque la palabra tiene esa fuerza. Es Sí, por eso que es importante ser amorosos, respetuosos en cómo lo decimos, en la forma como decimos las cosas. claro. ¿Con la palabra se bendice o se maldice? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Totalmente. Luego tenemos este otro aspecto. Personas heridas hieren. Y acá, por ejemplo, ¿no? Si es que hiciera mucho frío, ¿ya? Y estuvieran estos dos puercoespines y para calentarse tuvieran que acercarse y juntarse, ponerse juntos, ¿qué pasaría? Se pincharía. Claro. Entonces, personas heridas hieren. Si hay una emoción, un aspecto dentro de ti que no lo puedes gestionar, inevitablemente vas a lastimar a otras personas. Si eres una persona insegura, por ejemplo, puedes de repente con tu silencio, con tu distancia, puedes estar tocando heridas de otra persona, porque vamos a traer personas en sintonía. ¿Ya? Entonces, yo que sé, una persona que fue rechazada por sus padres, ¿ya? Entonces es muy sensible a eso, y viene otra persona que también vive lo mismo, pero lo gestiona de otra manera, ¿ya? De repente la otra totalmente desprendida, abierta, eh, muy generosa, pero se encuentra con esta persona que también tiene una herida y lo expresa de otra manera, ¿no? Entonces, al ser muy cerrado, muy frío, realmente lo que está haciendo es protegerse esta persona, pero Mm. en medio de protegerse va a lastimar esto. Entonces, las personas heridas son muy fáciles también de lastimarse, se autolastiman también ellas mismas, ¿no? Con sus propios pensamientos, con sus propias palabras, y por lo tanto también les va a costar, ¿no? Y sin darse cuenta y sin proponérselo, ser íntegras, ¿no? Mm. Consigo mismas y también integrarse con otras personas también. No, Porque hablan desde el dolor y actúan desde el dolor. claro, Mm. claro, es un dolor que no han podido gestionarlo. Entonces acá, si eres una persona que hay un dolor que no lo has podido superar, eh, vas a tener que de repente buscar ayuda para adentrarte en ese mundo interior, para poder trascender todo eso. Es posible sanar las heridas del alma, todo aquello, nuestro pasado, todo aquello que no hemos podido gestionar, es posible sanar. De que va a ser un proceso, sí, pero es posible. Y nosotros, si es que queremos ser una mejor versión de nosotros mismos, si queremos relacionarnos mejor, tanto con nosotros mismos como con las personas que nos rodean, vamos a tener que hacer un trabajo interior. Es muy difícil construir relaciones saludables, estables, si nosotros no estamos bien internamente. Mm. Las personas nos ayudarán, nos comprenderán hasta cierto punto, pero cierto punto ya llegarán también a su límite. Y tampoco es responsabilidad de nadie es estar salvando unos a otros, porque ya tenemos nosotros nuestros propios asuntos, nuestros propios aspectos no resueltos para hacernos cargo. Claro, cada uno trae su propia mochila, como para estarle cargando la mochila al otro. Ujú. Entonces, este aspecto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Es así, Marisa? Sí, sí, y eso que dices es cierto, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, cuando vienen personas a consulta y te dicen, no, que tengo problemas en mi relación, entonces te van contando, ¿no? De ahí comienzas a rascar y les preguntas, pero ¿alguna vez te ha pasado esto antes? Ah, no, sí, en mis 3 relaciones anteriores. Entonces, cuando tú comienzas a ver que si se repite el patrón, entonces ahí ya, o sea, no es que tengas tan mala suerte de haber atraído pues a justo a los hombres o a las mujeres que te van a tratar de la misma manera, o sea, ya tendrías que ser muy piña, ¿no? Muy mala suerte, o sea, no es eso, sino que simplemente es que hay una información en ti que está atrayendo ese tipo de personas,
porque hay algo que también no está resuelto en ti, que tu frecuencia vibratoria está haciendo que ese tipo de personas con ese tipo de comportamiento se acerquen a ti por ese dolor no resuelto. Entonces, si nosotros queremos tener relaciones sanas, tenemos que sanar esas heridas, sanar esos dolores, sanar, generalmente son heridas de abandono, heridas de rechazo, heridas de querer justicia en la vida, o sea, son varias heridas muy típicas que tenemos que sanarlas porque todas los tenemos, de más alto volumen, menos volumen, pero todos tenemos esas heridas. Cuando nosotros las miramos, las abrazamos, las sanamos, las trabajamos, para poder trascenderlas es que podemos tener nosotros relaciones de calidad. Claro, ahora lo que dices, ¿no? Cuando tengo problemas con una, dos personas, bueno, también estas personas están en su proceso, ¿no? Pero cuando tengo problemas con muchos, con todos, ¿no? El problema soy yo. Ahí el problema soy yo. Porque eso de estarse a la defensiva o peleándose con todo el mundo es muy desgastante. No son muchos. Vivir así es muy desgastante. Entonces ahí ya tenemos que emprender un proceso personal. ¿Okay? Además, siempre desde donde se mire vas a ver el problema, ¿no? Claro. ¿Desde qué parte lo estás mirando? Si desde mi parte o desde la parte del otro. O sea, siempre lo vas a ver como un conflicto de diferente manera, ¿no? Pero Bien, voy a habilitar los micrófonos. Ya entramos al espacio de preguntas. Entonces ya pueden ir habilitando sus micrófonos para hacer sus preguntas. A ver qué... una buena reflexión sería, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi integridad día a día? Ok. ¿No? ¿Qué podría hacer? ¿Qué Claro. podría cambiar? Sí. Bien. A ver, ¿alguien se anima a preguntar? A ver, no sean tímidos, no sean tímidas. Bueno, estos aspectos que hemos puesto de lo que nos influenciaría en esta falta de interés son algunos, puede haber más también. ¿Ya? De hecho, esto es todo un proceso, ¿no? Por ahí podemos poner la aceptación también, y otros aspectos más también, ¿no? ¿Ok? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Oye, están muy tímidos. Muy tímidos, muy tímidas. Por chat tampoco. Nada. Ya levanté. Ah, ya. Hola, Nelly. Hola. Hola David, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Marita. Nelly, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ha estado muy interesante el tema de hoy día, en verdad, el tema de la integridad. Y quería hablar un poco de la deslealtad, ¿no? Que a veces, me imagino que a veces nosotros también somos desleales y quería entender un poco ese punto. El no ser a veces nuestra palabra, ¿no? No comprometernos a veces, es ser desleal también. Ya. ¿Me respondes, Marisa? Sí, bueno, cuando tú no estás cumpliendo tu palabra, obviamente estás traicionando la confianza a alguien, ¿no? Y además, si no ibas a cumplir tu palabra, entonces, ¿para qué la diste? Entonces, si uno es realmente íntegro y sabes que no vas a poder cumplir con algo, pues lo más fácil es decir, sabes que no voy a poder. Y si Porque dices, sí. sí, sí lo voy a hacer, entonces, para ser íntegro y leal, tienes que hacerlo. Ahora, si no quieres hacerlo y lo vas a hacer de mala gana, entonces hablar con la persona y decir, mira, sabes que no lo puedo hacer por esto, por esto, por esto, por esto, pero digamos, el fallarle a una persona, porque acuérdate que hay expectativas, ¿no? De la otra persona también. El otro día, por ¿Y qué es ejemplo, eso de que no hay- y qué es eso de no tener expectativas también, ¿no? O sea, por eso de repente, claro, pero mira, le... por ejemplo, ¿no? Cuando tú te comprometes con alguien, te doy un ejemplo. El otro día se comprometió una persona para una entrevista. Supuestamente esta persona estaba pidiendo entrevista, se le consigue la entrevista. Pactan la entrevista, día, hora, por Zoom, ya, todo. Estaban con el canal de televisión, con el Zoom, todo el mundo esperando y la persona no se conectó. Sea, obviamente tienes a un montón de gente detrás de esa gestión que se hace y esa persona no se conecta.
Entonces, y ni siquiera avisó ni pidió disculpas. Al día siguiente, cuando se le contacta nuevamente, dice, no, estoy de vacaciones. Entonces, si estás de vacaciones, ¿para qué hace 2 días atrás? Entonces te das cuenta. Entonces, allá hay una incongruencia. Esa persona pide entrevistas, cuando se la dan, la planta, y ni siquiera se disculpa. Entonces, como que, y la persona, No hay coherencia, ¿no? No hay coherencia. claro, y por otro lado, la persona que está atrás, que hace de entremedio para conseguirle los contactos, obviamente se decepciona porque dice, oye, entonces, o sea, a ver un ratito, ¿dónde está tu... Entonces, mi pregunta sería en todo caso, ¿qué pasaría que alguien no sea su palabra, pero conmigo, ¿no? En este caso, yo que soy como te digo, la que tenía la expectativa, ¿no? Mi pregunta. Ya, o Eh, sea, tú has, ¿Deberías sanarlo? Sí, tú has sentido que no han sido íntegras contigo. claro, claro, claro. Ahí, por ejemplo, si lo vemos desde ti, y Ajá. tú estás viendo una falta de integridad afuera, ok, afuera sí, probablemente fueron poco íntegros contigo, pero ¿qué pasaría si tú te preguntas, ¿y yo desde dónde soy poco íntegra conmigo? ¿Con qué yo no soy íntegra? Conmigo misma, porque la peor falta de integridad es con uno. Okay. Espejo. Entonces, claro, si tú te pones la pregunta para ti, Ujú. ahí es donde comienzas a ver y dices, ah, ya lo ubiqué. A veces hago cosas que no quiero o digo cosas que no están dentro de lo que yo quiero decir, pero lo digo para no ser criticada, no ser juzgada, ¿me entiendes? Entonces vas escarbando, Dentro de porque la coherencia, ¿no? no, claro, no vas a ver nunca integridad, falta de integridad afuera si es que esa falta de integridad no está dentro tuyo, no la tienes como información, Ujú. ¿ya? David, ¿algo más que agregar? Sí, ahí lo que dices, ¿no? Una persona nos puede despertar un aspecto que tenemos con otra persona, ¿no? O con otras circunstancias. Y al final esta persona es como que viene a mostrarnos algo que nosotros no somos conscientes en esta otra área de vida. Ujú. Entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿no? Está bien, esta persona actúa así, también está en su proceso, Ujú. y lo que dice es cierto, ¿no? Y yo, ¿en qué área, ¿no? ¿En qué aspecto no estoy siendo íntegra? Ujú. Hay que analizarse y buscar ahí, ¿no? A veces demoramos un poquito, pero lo encontramos. Y también saber Pero ver la expectativa, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que te genera tanta expectativa? ¿Desde qué? eso era justo lo que te iba a comentar, Marisa. Creo que más va por el apego un poquito, ¿no? Entonces, claro, de la expectativa tal vez, ¿no? Y qué cosa nueva esto te va a dar como una oportunidad tal vez, ¿no? Y que esta persona, pues, en su proceso, lógicamente, haya mostrado bueno, me cuesta muy fuerte esa deslealtad tal vez, ¿no? Tal Claro, vez. pero ahí también es un regalazo para ti, porque si tú has estado con Eso. expectativa con respecto a lo que haya podido hacer esa persona, también te puede ayudar a mirar desde qué carencia Ah, tuya eso. estabas Excelente. distante con la otra persona. Claro que sí. Claro que sí. Es interesante hacer ese juego. Es un juego, la verdad, un juego macabro a veces, ¿no? Gracias, Marisa. Gracias, David. Gracias, Nelly. Bien, a ver, aquí tenemos Marisol. Hola, buenas noches. Sí, sí, Diana, Diana, ¿Sí? Diana, a ver, Sí, sí. David, buenas noches. buenas Marisa, noches. buenas noches. Buenas Diana, noches. Bueno, agradecerles por el excelente tema. Primera vez que me doy el tiempo, realmente a veces siempre quiero ingresar y no puedo el horario, pero hacer una pregunta, ¿no? Sobre la integridad. Me parece, me he dado el tiempo porque estoy pasando por un tema así. Y mi pregunta es, ¿no? O sea, siempre tengo estos temas que se repiten, ¿no? Sobre integridad. Y no sé por qué siento que siempre me son desleales o siempre contacto con personas que faltan a la integridad. No sé, y ahorita conversando con la anterior persona que está exponiendo, me identifico, ¿no? De repente soy yo la que me estoy fallando. Y eso que traigo, es lo que yo he entendido en estos momentos, ¿no? Y otras preguntas también haciendo, porque varias veces, una vez me dijo, siempre hay que indagar en el árbol genealógico, ¿no? Y un día me tomé el tiempo de hablar con papá, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos.
Sí, hablé con mi papá y nunca lo había hecho así tan profundo. Mi papá es de provincia, de Cajamarca, Ujú, y me encantó, me comencé a escuchar todos sus temas de antes, ¿no? De cuando era pequeño, cómo llegó acá a Lima. Y en una de esas sesiones me comentó el que allá en provincia, mi papá le hacía trabajar mucho desde niño, desde muy pequeño. Trabajaba y nunca había una gratificación. Mi papá es una persona de edad, casi 90 años. Entonces, y sentía esa emoción, es como que él lo estaba viviendo y todas esas cosas, y nunca mi papá vio. Y cuando él comenzó a ser jovencito, se comenzó a enamorar de una chica de prácticamente que era diferente de situación económica, y entonces él quería verse bien, ¿no? Y quería comprarse ropa y ciudad, y nunca pudo hacerlo, ¿no? Y ya se sentía mal porque no había persona. Y entonces se vino a Lima, huyendo prácticamente con un primo, y en esa huida él agarró todo un dinero que su abuelo, o sea, su papá lo tenía ahorrado y prácticamente lo sustrajo. Papá me pregunta, hija, ¿qué hice? Y Ana le dice, papá, lo tomaste de prestar algo que te decía. O sea, hago la pregunta, ¿no? ¿Es extracción? De repente algo tiene que ver, no sé, a veces es más, trato de indagar, de ver, porque a veces se repite, no solamente en mí, también en mi familia. Entonces, no sé si por eso también mujer, o de repente es algo mío, ¿no? Que lo tengo que hacer eso, ¿no? Y que no sé, todavía estoy en eso de trabajarlo, ¿no? Y esa es mi pregunta, que si mi papá, como ya hizo ese dinero, que ujú. él es gente decía que era su trabajo, ¿no? Que su papá nunca Ujú. le había remunerado y se vino escapando a Lima, no sé. Sí, sí, Diana, ya te respondo. Ya, de hecho, es bastante compleja, ya, y habría que ver otros aspectos más ahí, de hecho, ya, pero te voy a dar así algo en forma general, ya, de que hay una influencia del árbol genealógico, sí la hay, ¿no? Es lo que se suele ver, ¿ya? El árbol genealógico influencia todo muchas veces con buenas intenciones, ¿ya? Ahora, obviamente, tu papá, ¿no? Es lo que tendrías acá que preguntarle a él si él se perdonó eso, porque a veces nosotros sin darnos cuenta tomamos las culpas de los padres, los no resueltos. Y incluso acá, ¿no? Hay una frase que se ve en la Biblia, ¿no? Y los pecados de los padres se dan hasta la tercera o cuarta generación. Y esto tiene que ver con lo no resuelto, ¿ya? Con las culpas que no han podido asumir. ¿Ya? Y de repente tu papi no, él no ha podido procesar lo suyo. ¿Ya? Podría ser como que también no, que tú tengas esta influencia, ¿ya? Y también tiene que ver propiamente con cómo tú estás llevando tu vida también, ¿ya? Porque nosotros nos influenciamos más o menos con el árbol también por cómo llevamos nuestra vida. Acá tendrías tú también que preguntarte qué tan fácil te es decir sí o te es decir no, ¿ya? Y Ujú, si te cuesta, por ejemplo, decir no o me decir sí cuesta. también, entonces aquí ya no estás siendo honesta contigo misma. Ujú, Entonces la vida, las personas te muestran esta deshonestidad que tienes contigo misma, porque no hay coherencia. ujú, No hay coherencia entre el claro, espíritu, la mente, las emociones y el cuerpo. O lo sea, entiendo. Sí. entonces, eso es lo que tendrías que aprender, ¿ya? A veces se requiere un proceso también, aprender otras cosas más, mirar, dar una mirada más amplia y dedicarte tiempo para ti. Porque este del, tiempo, del crecimiento Ujú, personal es tomarse el tiempo para uno mismo, regalarse el tiempo para uno mismo también. Es importante trabajar, es importante la economía, sí, pero si trabajas mucho, incluso si llegas a tener buena economía, si no estás en paz, va a ser un poquito más difícil la vida. ¿Ya? Pero si hay mala economía y además no estás en paz, o sea, imagínate. Y de hecho, Yo no me había acordado. de hecho nosotros tenemos que aprender a estar en paz con nosotros mismos precisamente para atraer esas cosas también de la vida. ¿Ok, Diana? ujú. Ok, Gracias, Diana. gracias, gracias.
¿Algo más le tendrías que decir? No, yo creo que lo cubriste bien. Acá Eli dice, cuando fallaron en la entrevista, quiere decir que también hay falta de integridad. ¿Es posible o depende de muchas variables? Bueno, ahí tendrías que ver dependiendo desde cuál de los actores se ve el tema, ¿no? Desde el periodista con su equipo, desde la persona que falla o desde la persona que conecta. De todas maneras, tendrías que ver la mirada de cada uno de esas tres personas para ver desde dónde cada cual lo interpreta, ¿no? Claro, solamente podemos dar ejemplos generales aquí, ¿no? La intención no es de que sea un espacio terapéutico, sí alguna visión sobre lo que estamos tratando. Rafael. Bien, Marisol, ¿puedes prender tu micrófono? Ahí tienes. Sí. Hola, David y Marisa, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo que yo quería más bien es acotar algo. Ya, Una vez lo leí esta historia y me pareció bien interesante, por eso les quiero compartir a ustedes. Hablando sobre la integridad y también la honestidad. Entonces, esta es la historia de una pareja, dice que va a un hotel. Entonces llegan a la habitación todo y encuentran un maletín lleno de dinero. Entonces la pareja baja y le dicen a la persona que atiende, le dicen, mira, hemos encontrado este maletín con dinero. Entonces el administrador del hotel le dice, señor, le dice que usted es bien honesto. Entonces vamos a llamar a la prensa para que lo feliciten, porque usted es una persona honesta. Otros no lo hubieran hecho. Entonces el señor le dice, no, 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 yo no quiero que va a salir mi nombre, ¿me van a entrevistar? Sí, obviamente la van a entrevistar, señor. Porque así nomás no se ve este tipo de cosas. Las personas ahora no son honestas como usted. No, 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 yo quiero que todo quede así, no quiero que sepa mi nombre. No, 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 no. ¿Pero por qué, señor? No, 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 lo que pasa es que sí, está bien, yo le estoy entregando este dinero, pero no quiero que sepa mi nombre ni nada, nada. Entonces acá viene la pregunta, ¿por qué el señor era honesto? Sí, pero no era íntegro, porque al hotel que estaba yendo era con su amante, no era su esposa. Entonces me quedó esa historia y ahora que hablábamos del tema de la integridad, por eso les quería compartir esta historia que me pareció interesante, ¿no? O sea, cómo una persona puede ser honesta, pero no eres íntegra contigo mismo. Claro, es que la integridad precisamente abarca todas las áreas de vida y los diferentes aspectos de nuestra conciencia también. Por eso que integramos todo eso. ¿Ya? En cambio, la honestidad es lo que se ve. La integridad es tú misma o tú mismo cómo te ves. Tú mismo eres tu juez. Y de hecho, hay un juez interno. Y es estar en paz con ese juez interno. Okay. Sí, pues. Bueno, te dijimos que la integridad era una línea muy delgada. Sí. Y que era muy fácil irte para un lado o para el otro. ¿No? O sea, sí. Yo creo que cuando uno es íntegro es cuando tú puedes estar a solas y estar en paz con lo que has hecho durante el día. Claro. Cuando realmente estás en paz, cuando realmente tú no te arrepientes de haber hecho cosas en contra tuya o en contra de otro, ¿no? Sí, pues. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Rafael dice, por favor, ampliar un poco más sobre las heridas emocionales. ¿Se les puede llamar traumas? Gracias por la atención. Ahí es más complejo, creo, hablar, ¿no? Ahí hay mucho para hablar en las heridas emocionales. Nelly, ¿levantaste la mano? ¿Hay otra pregunta ahí? Sí, justo lo que quería preguntarte. El ser íntegro, como comentó Marisa, es una línea muy delgada y pregunta, en este mundo donde la gente no es, bueno, no por criticar, como comentaste David, pero hay muchas situaciones que te puedes dar cuenta que no hay personas íntegras, ¿les puede afectar más a las personas que son íntegras? O sea, ¿cómo repeler eso, no? ¿Cómo estar preparado para este mundo en todo caso? Creo que no te entendí bien tu pregunta. Ya, el ser íntegro, o sea, trabajas en ese sentido, cómo estar en este mundo que hay muchas situaciones en que las personas no actúan con integridad, ¿no? Puede costar, o sea, tu proceso te ayuda a aceptar también a las personas que no lo son, o
no sé, esa era mi consulta. Y te voy a responder, Nelly, con una frase de Curso de Milagros, que precisamente es un curso bastante bonito que deberían explorar, y dice, ¿no? Aquel que no tiene conciencia del mal, aquello no lo puede tocar, porque la fuerza y la inocencia no están en conflicto. Y la verdadera fuerza procede de la inocencia. O sea, que una persona íntegra va a ser inmune, no solamente que va a ser inmune, sino que estos eventos no aparecen en su vida. ¿Ya? Solamente aparecen en su vida de las personas que están en conflicto. ¿Entiendes? Uh-huh. ¿Ya? Eso es lo que te podría decir. O sea, atraemos a nuestra vida, ¿no?, personas, situaciones afines a nuestra vibración, y nuestra vibración está en sintonía con cosas no resueltas, ¿ya?, con nuestro estado interior emocional. ¿Ok, Nelly? Entonces, si logras la paz interior, la integridad, o sea, lo otro no te va a tocar, si lo hay, no te va a tocar, ¿ya? Y lo más probable es que ni aparezca en tu vida. Y si tú te crees una persona íntegra y aparece ese hecho en tu vida, es un regalo, porque entonces te está haciendo ver de que todavía estás atrayendo situaciones de poca integridad y que te falta, pues, pulirte un poquito más y subir tu frecuencia para no atraer ese tipo de eventos. Uh-huh. Sí, sí. Excelente. Sí, entonces ahí hay bastante para aprender, ¿no? Y la intención de estos webinars es eso, ¿no? Ir dando pastillitas, ¿no? Para ir aprendiendo en vida a día, ¿no? El Curso de Milagros es un muy buen curso, ¿ya? Un buen libro, perdón, para aprender a ser coherentes, íntegros, ¿no?, y expresar todo nuestro potencial que tenemos. Lo pueden buscar en YouTube también como audiolibros, porque hay muchas personas que se encargan a hacer videos de Curso de Milagros. Sí. Uh-huh. Entonces lo pueden ver ahí. Bien, Maritza, creo que ahora sí ya vamos cerrando. Muchas gracias, Maritza. Sí, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. De verdad, nos alegra muchísimo compartir estas tardes de miércoles con ustedes, porque yo creo que es un crecimiento para todos, es un crecimiento para todos, para ir avanzando. Tenemos que ir avanzando todos de la mano, e inspirar y apoyar y compartir lo que tengamos para dar, ¿no, David? Sí, sí, es así. Igual nosotros también vamos aprendiendo y vamos compartiendo todo esto que podemos tener. Así. Bien, de mi parte, muchas gracias y ya será hasta una nueva oportunidad. Así es. Gracias, David. Gracias, Maritza, por los aportes muy buenos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias también a todos. Gracias. Hasta luego.